Ya viene Tilín, porque están viendo poca gente acá. A veces viene, mira, ayer después de las 9 fue que se llenó de turistas. Porque bueno, lo que me sorprende es que con lo barato que están los precios, era para que estuviera un poquitico más lleno. Tilín, buenas tardes, mi hermano. Jefe, soy cubano como tú, estoy de visita por Trinidad. No te me asustes. No. Lo que me llamó fue la atención, los precios de las ofertas. Y bueno, y el local, veo la firma, ¿me puedes explicar rapidito por qué? Bueno, tenemos... Oye, mira cómo pone la cara. No te me sorprendas, mi hermano. Esta no es la bodeguita del medio. No. Esta no es la bodeguita. ¿Cómo se llama este lugar? Punta Brava. Punta Brava. Vamos un tico, vamos a ver las ofertas. Vamos por aquí, rapidito. Rapidito. Fíjate que le voy a recomendar a mi gente que siempre anda buscando los precios más económicos. Pasaba por aquí y veo esto que está aquí. Miren esto, familia. Menú 1. Refresco, pollo guisado, arroz con sustancia, ensalada mixta, mariquita, 130. Ahí viene incluido ya la cerveza y todo. Y viene incluida una cerveza dispensada. No. ¿Tiene una cerveza ahora? No. Debe quedar un poco. Ya, ahorita, a ver. Y veo aquí menudos, camarón, refresco, arroz, ensalada mixta, mariquita, 160. ¿Es siempre así o es porque está Juanca aquí de visita? No, es siempre así casi. Y la calidad de la comida me la recomienda. Sí. Le puedo decir a mis amigos que cuando estén aquí en el centro de Trinidad, vengan entonces aquí a Punta Brava. Miren esto, familia. Gracias, mi hermano, por atenderme. Me llamó también la atención, además del precio, de que es un lugar donde usted puede plasmar también su visita al lugar. Mírenlo aquí. O sea, todos los visitantes, ya sean cubanos o sean extranjeros, vienen por acá y plasman su visita. Bueno, mi hermano, gracias por atenderme. Muchas gracias. Seguimos, familia. Fíjense, ubíquense bien dónde estamos, porque vamos a abandonar ahora mismo el casco histórico de Trinidad para adentrarnos en el centro. Muy buenas tardes, familia. Sigue Juanca en sus andanzas por todo Trinidad. Y como bien le decía al inicio del video, quería compartir con ustedes esta curiosidad, porque hay que darles a ustedes propuestas e ideas para cuando estén de visita por esta majestuosa ciudad. Hemos abandonado el casco histórico para ver cómo se desarrolla la vida cotidiana de acá, sobre todas las cosas del Trinitario. Seguimos hoy domingo. Miren, también aquí tenemos, como en La Habana, el famoso visitarse. Tiene otro tipo de manera, pero igual. Visitarse igual. En algún momento lo estaremos cogiendo. Miren, por acá tenemos un puestecito de vianda. Usted aquí. Buenos días, familia. Jefe, no hay problema con que le grabe aquí para que la gente vea las ofertas. No hay dificultad con eso. Miren aquí, plátano, pepino. Miren la carne de cerdo. ¿A cómo está la carne de cerdo por acá, mi hermano? 150, miren. En La Habana está 200 pesos, 150. Loco estoy por comerme un pedacito de carne de cerdo. Bueno, ya saben, cuando estén por acá, por la ciudad de Trinidad, vengan por este lugar. Seguimos avanzando. Seguimos. Esta es la calle Santo Domingo. Si la memoria no me falla, era su nombre antiguo. Y ahora recibe el nombre de calle Camilo Cienfuegos. Fíjense que a pesar de que ya no es la parte del casco histórico, sí se mantiene como una característica fundamental las grandes casonas, con los grandes ventanales, protegidos. Me preguntaban ahorita en los comentarios, Juanca, ¿por qué todos los ventanales tienen rejas? Bueno, las tienen porque es una costumbre de Trinidad, cuando ya la persona está despierta, abrir sus ventanas. Y para poder seguir desandando por toda la casa sin ningún tipo de problema, pues entonces la reja protege el hogar. Es un problema de lógica. Se van a percatar ustedes que hay incluso casas que ponen entre las ventanas como unas telas para que no le entre el polvo. Porque realmente en la calle hay mucho polvo. Pero fíjense qué limpiecita las calles. Felicidades a todos los trinitarios. Los felicito en verdad porque me he quedado impresionado, a pesar de que no he visto muchos cestos de basura, pero están observando ustedes en directo cómo se comporta la situación. Por acá parece que tenemos un negocio, ¿no? De venta de... Ah, no venden nada por acá. Ya. Pensé que vendían algo por aquí. Seguimos avanzando. Seguimos. Y fíjense, los voy a llevar hasta el parque central de este centro de la ciudad. Quiero llevarlos hasta ahí. También tiene su historia bien interesante. Miren qué hermosa esta casa, con las características propias. Vamos adentrando también. Miren ustedes para allá. Fíjense que ya hay casas con construcciones, o sea, la tipología de las construcciones un poquitico más moderna. Y si observamos esta, miren, ya no tiene nada que ver con la tipología. Por eso es que ya este Consejo Popular no se le dice que pertenece a la parte del casco histórico, sino al Consejo Popular Centro.
Oye, amigo, y si estás disfrutando de todos estos videos por Trinidad, suscríbete, da like, comenta. Dime qué lugares no me pueden faltar por visitar de esta hermosa ciudad, que poquito a poquito, durante esta semana que voy a estar por acá, voy a estar complaciendo esas peticiones. ¡Wow! Miren esto, familia. Hace años no veía este oficio muy antiguo en Cuba. Buenos días, hermano. ¿Puedo grabarle, hermano? Bueno, me llamó mucho la atención. Así le decía a los amigos que hace años no veía este oficio tan antiguo en Cuba. ¿Cuál es su nombre? Me dicen Leo, Leonardo. Ah, le dicen Leo. Leo, ¿qué tiempo lleva usted en este oficio? Bueno, ya yo llevo 60 y pico años. 60 y pico de años, dándole brillo y lucidez a los zapatos de aquí de Trinidad. ¡Wow! Gracias, hermano. Esto es uno de los oficios, familia, más antiguos, al menos en Cuba. Dígame si en sus países también es un oficio antiguo. Fíjense que en La Habana casi no se ve esto porque creo que ya la gente casi que no quiere usar las botas. No sé, ¿le va bien usted por acá por Trinidad? La gente solicita mucho el servicio suyo. Sí, no, yo soy muy popular aquí. Es muy popular, bueno, entonces tengo el placer de conocerlo. Muchas gracias, hermano. Bueno, miren, la tipología, o sea, la forma propia de este tipo de oficio. Bueno, y veo que aquí tienes varios encargos también. No, esos son ya para que se lo lleven. Ya estos son ya para que se lo lleven. Ya para que se lo lleven. Le enseñamos a los amigos la cajita de betún, el cepillo. Mira, guau, yo me acuerdo de esto cuando niño. Esto lo usaba mucho cuando íbamos a la escuela al campo. Mírala ahí. Wow. Ahí está. Y el cepillo, Yo recuerdo que en el pre le dábamos brillo a las botas que nos daban para. Ajá. Baño que se da ya. Muy bien, mi hermano. Oye, muy bien, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, entonces, amigos, cuando estén en Trinidad y si vienen con sus botas, pasen por aquí y ayuden a mi amigo. Saludos, mi hermano. Muchas gracias. Gracias por atenderme. Seguimos avanzando, familia. Creo que llegamos ya a la calle Martí, sí. Calle José Martí. Creo que antes se llamaba calle Jesús María. Si la memoria no me falla, déjeme ver. Exactamente, miren. Exactamente, mírenlo ahí. Antes se le nombraba calle Jesús María y ahora por ser la calle principal de este lugar, pues recibe el nombre de calle José Martí. Tienen que saber ustedes que en Cuba, muchos de los pueblos, a su calle principal se le denomina calle José Martí. O sea, me imagino que es un honor, por supuesto, uno de los más universales cubanos. Esto es un comedor. Hola, esto es un restaurante. Ah, pizzería. ¿Y hay pizza ahora? Bueno, no importa. Ya, esa es la historia de qué cosa era este lugar antes. Esto que está aquí es la historia de lo que era el lugar antes. Ok. Bueno, aquí nos dice que vivía Margarita Teresa de Saboya, porque tiene que saber usted, fíjense, aquí tenemos fotos antiguas, tiene que saber usted que la Villa de Trinidad se funda en 1514, pero ya siglos después, 2 siglos después, a medida que va cogiendo popularidad, miren aquí los precios, a medida que va cogiendo popularidad la villa, pues grandes ricos comienzan a construir en esta zona que está aquí, y es entonces cuando surge el centro de Trinidad. Por eso es que a esta parte no se le puede llamar el casco histórico de la ciudad, aunque es histórica también, ¿ok? Entonces vamos a acercarnos al Parque Central que tiene una historia muy curiosa. Miren, mírenlo aquí, se los decía, ¿ves? Ellos tienen sus ventanas abiertas, pero ponen, eso será como una chismosa para que la gente no mire hacia adentro o para que no le penetre el polvo. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Miren para acá. Venta de artículos de barro. Están observando ustedes por aquí. Realmente hermosa la ciudad, hermosa la ciudad. Yo encantado porque además, frente a tanta belleza, ¿a quién nos encanta? Seguimos avanzando y ya estamos a pocos metros
del Parque Céspedes o Parque Central. Antes se le llamaba la Plaza Carrillo. Carrillo precisamente porque fue esa persona quien mandó a construirlo. Mírenlo aquí. Mira por aquí, puestos con visitarse, para que usted se pueda transportar por toda la ciudad. Hola. Dime, ¿qué quieren visitarse? Ahora, espérate. Miren, ahí tenemos Parque Céspedes, en homenaje a Carlos Manuel de Céspedes, antes Plaza Carrillo. Este nombre de Parque Céspedes lo adquirió incluso antes del 59. O sea, el nombre no fue puesto después del 59. Y aquí como elemento curioso, fíjense para acá, aquí como elemento curioso, quería decirle que cuentan los que saben que este parque estaba dividido por raza. Increíble lo que les voy a decir ahora. Enseguida les voy a decir, Pérez. Siempre tuvo su glorieta. No fue esta siempre la glorieta que tuvo. Vamos a adentrarnos. Originalmente tuvo la construcción propia de una glorieta donde tocaban las bandas y entonces venían los blancos. No tenían que ser blancos burgueses específicamente, también blancos de baja posición, y venían aquí los fines de semana. Esto que están observando ustedes ahora es por el tema de la Bienal de La Habana. O sea, todas estas exposiciones. Miren ustedes qué bonito. Todo esto son obras de arte, producto de la Bienal de La Habana. Por eso van a ver en algunas construcciones elementos que no tienen que ver con ella, y es todo por la Bienal de La Habana. Bueno, los he pasado por la glorieta. Y la gente desconectando. Bueno, se decía que en este parque, antes del 59, se dividía por raza. ¿Será cierto eso? Dice que en este... Buenas tardes, amigo. Estoy documentando el Parque Céspedes. Antes Plaza Carrillo, ¿puede ser? ¿Estoy en lo correcto? Plaza Carrillo hace muchos años. Hace muchos años, y después se le puso Parque Céspedes. Es cierto. Ahora, me han comentado algo y quiero comprobarlo con usted. Dicen que antes aquí este parque estaba dividido por raza, que los blancos no se podían unir con los negros. Clara, igual que ¿También ocurría eso aquí? también. Dice que entonces, por ejemplo, estaban los blancos por acá. ¿De dónde es usted? Yo soy cubano, ¿Pero de dónde? como de cubano de La Habana. Ah, de La Habana. Pero además tengo 36 años, no tengo esas historias. ¿Usted recuerda alguna anécdota de aquella época? No, aquí los blancos paseaban de ahí a allá y los negros de acá para allá. Ay, mi madre. Y no se podían unir bajo ningún concepto. Bueno, no, yo. Dicen que de ahí sale la famosa frase que cuando una persona de raza negra se unía con los blancos, dice, hay una mosca en la leche. ¿Será cierto eso? Eso dice. Eso, güey, he estudiado, entonces lo que quiero es comprobar con la gente de acá. Ya, ok. Y les decía también a los amigos que esta no siempre fue la glorieta que existió aquí. Había una glorieta original que después... Ahí donde está la marca esa, era donde estaba la glorieta. Correcto. Muy bonita. Exacto. Ornamentalmente bonita. Ya, está bien. Bueno, muchas gracias entonces. Disfruten su domingo. Bueno, exactamente como les había comentado. Esto que están observando ahora, que en su momento fue la asamblea, o sea, que ahora es la Asamblea Municipal de Trinidad, en su momento fue el ayuntamiento, ¿ya? El ayuntamiento hoy es la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Para acá están observando esa construcción bonita, es el Iberestar Trinidad, Hotel 5 estrellas, que acabo de enterarme ahora mismo que van a construir aquí, o sea, van a hacerle una ampliación con más habitaciones y en un futuro también va a tener piscina, ¿ya? Para la gente que le gusten los hoteles de ciudad. Seguimos avanzando. Toda esta zona de acá, aquel que tenemos allí es otro hostal, un hostal que es estatal, ¿ya? En su momento, creo que se llama La Ronda también. En su momento fue una casa de visita, las personas venían con su noviecita, con lo que ustedes saben, formaban lo suyo. Bueno, ahí es hostal. Y otro elemento curioso, miren ahí, la Plaza Creativa. Recuérdense que en uno de mis videos les expliqué que Trinidad también es conocida como Ciudad Creativa. Y esa plaza se hizo en saludo al 500 aniversario. Ya Trinidad está cumpliendo, ya cumplió 508 años de fundada. Mírenlo ahí. Esa es la plaza principal de los conciertos. O sea, cuando vienen agrupaciones, etcétera. Aquí estoy mirando que parece que estos son como especies de transporte. Déjame averiguar porque yo todavía no tengo definido en qué yo me voy.
Estos son como transportes. Miren la iglesia. Iglesia creada en 1814. Es una de las 4 iglesias que tiene Trinidad. Es una de las 2 que está en funcionamiento en estos momentos. Y este es un tipo de transporte, al parecer. Voy a preguntarles acá. Miren aquí. Los famosos camiones. Quiero ver si cojo uno de estos en algún momento. Voy a preguntarle. Buenas tardes, hermano. ¿Estos son medios de transporte? Sí. ¿Para dónde se dirigen? No, están con los delegados. Ah, con los delegados. Pero bueno, normalmente ¿hacia dónde se dirigen? Para las montañas. Ah, para las montañas. Ok, está bien. Bueno, mírenlo ahí. Lo están observando ustedes. Un típico modelo de transporte de acá de esta zona. Ojalá podamos ir a Topes de Collante. Esa es una de las aventuras que tengo pendientes. Y avanzamos por acá con el Parque de las Madres. Parque de las Madres. Lo están observando ustedes. Miren aquí el Cine Trinidad. ¿Ya? Vamos a avanzar por esta parte de acá. Miren qué bonito, muy tranquilo todo. Que se murió. Seguimos avanzando por acá. Miren aquí. Plaza de las Madres. Aquello que tenemos allá es una escuelita primaria. Eso que usted está observando allí es una escuelita primaria. Y esta es la iglesia, que curiosamente se llama igual que una iglesia allá en La Habana. San Francisco de Paula. A mí no me gusta ir a ninguna casa porque es que después pasa cualquier cosa y dicen, aquí el que estuvo fue fulano. Y yo, no quiero pegarle ningún. Miren el punto de Texas. Punto de Texas. Wow, pensé que en este parque iba a haber algún tipo de esquina caliente donde se hable de béisbol, pero parece que no. No existe. Mi hermanito, aquí en este parque central no se reúnen la gente a hablar de pelota. Había un grupo ahí, pero ya todos se fueron. Aquella esquina que tenemos allá es donde se sientan las personas. La esquina del par Yo decía, bueno, porque todo parque central que se respete tiene que hablarse de pelota. Y de pelota siempre fue. Lo que pasa es que viniste tarde porque fue en la mañana. Ya, ok, está bien. Gracias, hermano. Bueno, familia, aquí les he hecho este recorrido por esta parte importante también del centro de Trinidad. La parte ya no tan remontada al año 1514. Nada, seguimos entonces aventura por Trinidad. Como siempre les digo, da like, comenta y comparte. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.